Muy buenas noches, mis hermanos y mis hermanas. Pues ya como comentaba nuestro pastor al inicio, seguimos con esta serie de estudio al respecto de, más que estudiar la Agenda 2030, mis hermanos, porque no es nuestro objetivo simplemente decirnos qué es este impulso globalista que las naciones están llevando a cabo por unificar a todas las distintas naciones bajo una misma línea de conducta. Y para eso han emprendido esta labor de hace ya varios años, en los cuales están reformulando o incluso usan esta palabra de resignificar algunas cosas, algunos conceptos. Y es nuestra intención en esta exposición el darle el significado y el sentido bíblico a lo que nosotros somos y cómo debemos comportarnos como hijos de Dios, puesto que nosotros, como oramos, tenemos solamente un Rey y Señor sobre nosotros, y Él es el único que nos puede regir. En esta ocasión, mis hermanos, tengo el privilegio de compartir un tema que ha estado sonando mucho últimamente en las redes sociales, en los distintos medios y en distintas noticias a nivel mundial, y esta es la batalla cultural. Esta tal vez tú lo has escuchado, hay diferentes referentes en distintos lugares de nuestro continente, incluso en el continente europeo y algunos otros, donde hombres se están levantando con esta bandera de hacer la batalla cultural y defender. Ellos desde su trinchera social están defendiendo solamente las identidades nacionales, las culturas nacionales, las culturas propias de ese país. ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca de esta batalla cultural, pero lo vamos a hacer a lo largo de 3 sesiones, mis hermanos. Es importante que tengan esto en mente porque vamos a tratar de cada sesión irla redondeando, pero de manera general con la tercera sesión se va a redondear el tema general, que es la batalla cultural. El día de hoy hemos puesto por título o por subtítulo, o por título mejor dicho, porque el tema es la batalla cultural, pero nuestro subtítulo es, o nuestro tema es Israel, las naciones y la iglesia. Vamos a meditar un poquito, hermanos. Hace unos días pasaba yo por mi esposa cerca a la central camionera y pasando por ahí hemos notado que hay bastantes campamentos de inmigrantes que están llenando los distintos jardines, parques, bajo puentes de nuestra ciudad. No sé si lo has notado. Muchos de ellos son sudamericanos, centroamericanos, y también está llegando una gran oleada de personas africanas. Entonces yo, al ver esto, primero sí hemos tenido en nuestro corazón ayudar a estas personas y hemos dispuesto nuestro corazón en algún momento irles a llevar algunos artículos que les puedan ayudar mientras están de paso, supongo, por nuestro territorio, puesto que la palabra del Señor nos invita a hacer misericordia del extranjero. Sin embargo, he estado observando también en otros países el ejemplo de otros países, otras sociedades, de otras culturas, como es el caso de Europa, que la gran migración indiscriminada de personas ha puesto en riesgo no solamente temas económicos, sino que, por ejemplo, el caso de España o el caso de Francia, los analistas dicen que Europa está muerta, que la cultura europea, como la conocemos, en unas décadas va a dejar de existir, siendo avasallada por la cultura y la religión del Islam. Esto me puso a mí a pensar mucho, hermanos, porque he contrastado en mi mente algunos pasajes de la Biblia. Porque como dijimos, la palabra del Señor nos invita a tener misericordia, a ayudar al extranjero. Sin embargo, también vemos en a lo largo del Pentateuco que el Señor hace unas advertencias acerca de las relaciones que Israel debía mantener con las naciones extranjeras. Y yo me preguntaba en mi corazón y platicaba con mi esposa, le decía, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio que la palabra nos marca acerca de tener misericordia con los extranjeros, pero también guardarnos de mezclarnos con ellos? Parece ser que en esto, hablando solamente del Antiguo Testamento, hay un balance que como iglesia debemos conocer. Hay un equilibrio entre el aceptar, recibir al extranjero en nuestro territorio, incluso en la legislación de Israel, dice, por ejemplo, al respecto de la Pascua, habla y dice que si un extranjero que tengas tú en tu casa quiere practicar la Pascua, debe ser circuncidado para poderla practicar. Es decir, no se le excluye, no se le tiene como una persona de segunda categoría, no. Sin embargo, también le dice, hey, no te mezcles, no sigas sus costumbres, no sigas sus hábitos. Eso es en cuanto al Antiguo Testamento.
Y encontramos otro punto más en el Nuevo Testamento, cuando por supuesto el Evangelio se abre a las naciones, a todos los gentiles, y todos somos recibidos nosotros como gentiles bajo el título del Israel de Dios. Este Israel que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro califican como que el verdadero Israel de Dios son aquellos que hemos adoptado y nos hemos adherido a la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a estudiar este tema de la batalla cultural y el rol de nosotros como iglesia a lo largo de 3 sesiones. En estas 3 sesiones veremos, en primer lugar, el señalamiento bíblico que le hace el Señor a Israel a no mezclarse con las naciones extranjeras y a qué se refiere con esto. En la segunda, hablaremos acerca del llamado a tener misericordia de ellos al extenderles con generosidad una ayuda, incluso aceptándolos y adhiriéndose a nuestro pueblo. Y en tercer lugar, hablaremos en la tercera sesión acerca de la responsabilidad como iglesia que tenemos de modelar y ejemplificar este equilibrio que en Israel el Señor legisló. Amén. Entonces la pregunta de estos 3 puntos es: ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el balance? Y bueno, entrando en materia, la batalla cultural. Para esto primero tenemos que definir qué es cultura. Muchas veces nosotros entendemos la palabra cultura como algo que es un canal de televisión o ver ciertos documentales, o para tener cultura tienes que ir a la escuela forzosamente. Para ser una persona culta necesariamente tienes que estar metido en el mundo académico o intelectual. Sin embargo, veremos que la cultura es algo mucho más cotidiano de lo que nos podemos imaginar. ¿Qué es la cultura? Aquí, de acuerdo al diccionario hispanoamericano de la misión, que es un diccionario que se habla acerca del trabajo con las misiones, y para el misionero el entendimiento de la cultura es algo muy importante, de la cultura a la que él se acerca y la cultura que él lleva, ¿ok? Y la definición de este diccionario es esta. Dice que la cultura es la suma total, integrada, de rasgos de comportamiento aprendidos que caracterizan a los miembros de una sociedad. Es la manera total de la vida de un pueblo. El autor Clyde Kluckhohn dice: la cultura es una forma de pensar, sentir y creer. Es el conocimiento de un grupo almacenado para su uso futuro. Entonces aquí empezamos a ver cómo la cultura es algo mucho más de lo que podemos pensar. Louis Lussebach dice: la cultura es un diseño de la vida. Esto me pareció muy interesante, porque cuando se habla del diseño de la vida tenemos que inferir un diseñador. Y ahorita vamos a ver cómo incluso nuestra cultura debe estar regida por el diseñador de la vida. Es un plan conforme al cual la sociedad se adapta a su medio físico, social y de ideales. Un plan para enfrentarse con el medio físico incluirá asuntos como la producción de alimentos y toda clase de conocimientos, el arte, la magia, la ciencia, la filosofía y la religión. Es decir, que la cultura es el conjunto de aquellos conocimientos, creencias, mitos, leyendas, el arte, que son propios y característicos de cierta sociedad. Y esto, hermanos, tiene un proceso cultural. Si nosotros analizamos la cultura mexicana, esta ha ido cambiando con el transcurrir de los siglos. La cultura es un proceso, es algo que se obtiene mediante un proceso largo. Por eso la palabra cultura y la palabra cultivo, cultivar o culto, tienen raíces en común. Es un proceso de cultivarse. ¿No has escuchado eso de cultivar el pensamiento? Que debes cultivarte a ti mismo. Es decir, que la cultura se va desarrollando, se va evolucionando por distintos mecanismos y dispositivos sociales que van sumando elementos a nuestra cultura. Entonces la cultura es lo que creemos, lo que pensamos, lo que conocemos como verdad, lo que practicamos, incluso lo que comemos, lo que vestimos, lo que hablamos, cómo lo hablamos. Todo eso es la cultura. Entonces, cuando hablamos de cultura, decimos que es la forma de vida integral de una sociedad. Cómo es que vive, cómo se desenvuelve una sociedad entre sí misma, con los vecinos,
con la naturaleza, con Dios, como por ejemplo, en la India no se come vaca, no se come res, porque para los hindúes la vaca es un ser sagrado. Ellos creen que las personas que han muerto pueden resucitar o reencarnar en una vaca. Entonces, su gastronomía está influida y delimitada por sus creencias. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel, que su fe determinaba qué comía y qué no comía. Pero ahora, habiendo visto qué es la cultura, veamos qué es la batalla cultural. La batalla cultural es un conflicto ideológico entre grupos sociales y la lucha por el dominio de sus valores, creencias y prácticas. Generalmente se circunscribe a los temas de fondo en los que hay un amplio desacuerdo social y la polarización en valores sociales. ¿Ok? Entonces es una lucha, una disputa por la definición y el control de los valores, las creencias y las prácticas de una sociedad en particular. El politólogo argentino Agustín Laje, en su libro llamado así, titulado así, La batalla cultural, da la siguiente definición. Dice que la batalla cultural es la disputa por los elementos de una cultura a través de las instituciones y dispositivos culturales. Esto incluye las normas, las costumbres, las tradiciones, creencias, valores, historias, mitos, ritos, los modos del lenguaje. Nosotros no actuamos al margen de nuestra cultura, todo lo contrario, es decir, actuamos dentro de nuestra cultura. Por ende, controlar los elementos de la cultura significa impactar directamente en la conducta de las personas. Estos cambios suceden gradualmente a través de los elementos de la cultura, como por ejemplo, colegios, universidades, medios de comunicación, redes sociales, iglesias, arte, música, series, etc. Es ese el ámbito de la batalla cultural. La batalla cultural entonces es esta lucha por controlar los valores, los principios, la cultura, la conducta de los individuos de una sociedad, valiéndose de los dispositivos al alcance, que son las escuelas, los colegios, las películas, la música, la literatura, la pintura y las iglesias. Todo lo que hace cultura es lo que expresa los pensamientos y valores del ser humano. Es por eso, hermanos, que es importante que como iglesia entendamos que debemos ser agentes activos en la sociedad en la que nos encontramos. Hubo un tiempo que hoy los progresistas califican como una situación deplorable en que la cultura estaba marcada por la iglesia. Había el arte sacro, si recuerdas ese momento, la música sacra. Y todo este arte influía en la cultura, el pensamiento, los valores y la conducta de la sociedad. Porque el que controla la cultura, mis hermanos, controla las sociedades. Pero ahora, ¿cuál es el rol de nosotros como iglesia en esta llamada batalla cultural? Ya vimos que se mueven las redes, en las iglesias, en los colegios, en todo lo que influye o incide en el pensamiento. Pero nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestro rol? ¿Será que nosotros debemos tener alguna participación en esta batalla cultural? Vamos a ver algunos puntos. Sin duda, mis hermanos, la iglesia es fundamental en la batalla cultural, pues la iglesia es calificada como columna y baluarte de la verdad. La verdad es lo que nos hará libres, dice la palabra. Y una sociedad libre es la sociedad que puede tener los mayores índices no solamente de bienestar social, sino también la libertad de pensamiento para poder cambiar sus creencias y costumbres, para acercarse al Evangelio. Por otro lado, debemos nosotros como iglesia ser la sal de la tierra y la luz del mundo, según Mateo 5, del 13 al 14. Tenemos la labor, mis hermanos, de ser el agente conservador que es la sal,
para que el mundo no vaya cada vez, una disculpa, debemos actuar como este agente conservador para que la tierra, la sociedad en la que nos encontramos, no vaya cada día más en descomposición como lo vemos actualmente. No basta más que ver las noticias, más que ver las televisiones, más que ver la música, más que ver lo que se enseña en los colegios. No basta más que ver el arte visual, el arte gráfico de hoy. Y es una situación, hermanos, donde desafortunadamente, como por ejemplo, en el pensamiento griego, mis hermanos, lo bueno y lo bello estaba de la mano. Era una mancuerna que no se podía fragmentar. Para el pensamiento de los griegos, lo bueno y lo hermoso, lo bello, iban siempre de la mano. Y hoy podemos darnos cuenta en esta sociedad cómo cuando la sociedad se ha acercado de lo bueno, incluso lo bello se ha destruido. Hoy vemos a personas, mujeres que de verdad, feministas, que quieren levantar la feminidad, pero al perder el parámetro del único bueno, que es la palabra de Dios, vemos feministas que parece lo que buscan es verse feas. Y lo digo, perdón si alguien se siente ofendido, pero ves mujeres que no son estéticamente agradables. Y no me refiero a su anatomía o a su físico, no, sino a lo que voluntariamente se hacen a sí mismas. Lo mismo con los hombres, vemos personajes como Bad Bunny, que hoy es considerado como el nuevo prototipo de masculinidad, donde un hombre que canta como bostezando todo el tiempo, sin ninguna clase de belleza en su actividad artística, al vestirse de mujer, se supone que es el nuevo prototipo de masculinidad y es lo bueno. Esto es una situación que nosotros no podemos aceptar, no debemos aceptar, y debemos cuidar que nuestros hijos tengan los valores y patrones de lo correcto adecuados en su mente y en sus corazones. Por otro lado, tenemos la labor como iglesia de ser una iglesia que discipule. Debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, según nos dicta la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo. Esto no solamente se trata, mis hermanos, como algunos evangelistas tratan de predicar como a granel, como para llenarse el saco de medallitas, y de repente decir, yo he llevado 5,000 almas a los pies de Cristo. ¿Tú cuántas has llevado? Yo he predicado y muchos se han convertido. No se trata de eso. El llamado del Señor en la gran comisión es ir y hacer discípulos, no sumar cantidades, no sumar numéricamente miembros, a veces invisibles, porque muchos de los que se convierten en la calle desafortunadamente luego no se adhieren a la iglesia del Señor. Nuestra labor al discipular a las naciones es influir en sus culturas. Por eso encontramos que tenemos la labor, según Jeremías 15, 19, no solamente de buscar predicar y predicar y predicar y predicar y decir, ya llevo tantos, ya oraron, hicieron la oración conmigo. No, el llamado es a hacer conversos. Jeremías 15 dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuando tú estás predicándole a alguien, muchas veces te dicen, tú lo que quieres es que yo me convierta. Y podemos caer en el error de decir o pensar, no, yo no quiero eso, no, yo no te quiero convertir. Yo nada más quiero que tú tengas una vida plena, que vivas feliz, que tengas una vida matrimonial estable, que tus hijos no se droguen y sean unos hijos ejemplares. Pero mis hermanos, el objetivo de la predicación del evangelio es que ellos sean convertidos por el poder del Espíritu Santo en unas nuevas criaturas. Entonces sí, nuestro propósito al predicar el evangelio, al buscar ir y discipular, es que ellos se conviertan a Cristo, es que ellos dejen su manera de vivir, cambien su forma de vida, es decir, cambien su cultura para tener una nueva cultura en Cristo Jesús. Estamos llamados a influir en la vida de nuestra sociedad. Estamos llamados a provocar transformaciones culturales en nuestra sociedad, comenzando por nuestras familias. No nos referimos a que la iglesia deba defender una cultura nacional, a predicar una cultura mexicana,
hay una diferencia, hermanos, entre tratar de culturizar el evangelio. Y es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos música mexicana, música muy bella, la cual yo disfruto mucho. La música de Huapango, por ejemplo, hay grandes obras como el Huapango de Moncayo, que es una de las obras más reconocidas a nivel internacional. Pero no por eso yo voy a traer un mariachi aquí a cantar coros al Señor o a cantar himnos al Señor. No se trata de culturizar el evangelio, se trata de evangelizar nuestra cultura, de que las personas cambien hacia la cultura de la iglesia. Nuestra batalla cultural es y ha sido siempre influir con la cultura de Dios en nuestra sociedad. Si ya definimos que la cultura es toda la forma de vida, lo que creemos, lo que pensamos, lo que practicamos, lo que hablamos, cómo lo hablamos, podemos decir categóricamente que Dios tiene una cultura que desea que adoptemos. Pero veamos, ¿cuál es esta cultura? ¿Cuál es la cultura de la iglesia? Tenemos que recordar que Dios escogió una nación en particular para reflejarse, para mostrarse. Tenemos que hacer, y vamos a hacer ahorita, un recorrido histórico a través de los libros de la Biblia, fundamentalmente los primeros 5, para que veamos cuál es esta cultura que Dios reveló a su pueblo Israel. Nosotros no somos judaizantes, nosotros no creemos que debemos hacer todas las prácticas rituales ni sanitarias que el pueblo de Israel hacía. Vamos a tratar con ayuda del Señor entre sacar algunos principios espirituales que podemos aplicar a nosotros como iglesia, el Israel de hoy del Señor, el verdadero Israel de Dios, para, aprendiendo de ese ejemplo, definir cuál es nuestra cultura o qué es lo que define nuestra cultura y cómo debe ser definida nuestra cultura. Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Abraham, un hombre que vivía en Siria, en Ur de los Caldeos, un hombre pagano con una cultura pagana. El Señor de manera soberana se le manifiesta y pone impulsos en su corazón y se comunica con este hombre pagano, y por impulsos de fe él comienza a abandonar su estilo de vida, comenzando por dejar su casa y su parentela. Esta separación entre lo pagano y lo santo está permanente en toda la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios nos muestra la separación de lo santo y de lo profano. Al Abraham ser tocado por Dios, ser apartado por Dios, ser escogido por Dios, se constituyó en un hombre santo que no podía permanecer en medio de una cultura que era contraria a lo que Dios quería revelarnos a través de su descendencia. No es que Dios quiera separar familias ni dividir familias. El Señor estaba santificando a Abraham cuando le dice: aléjate de tu casa y de tu parentela, abandona tu nación, abandona tu cultura. Escoge un pueblo que Primera de Pedro 2 califica como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nación apartada, una nación distinta, con el propósito de bendecir a todas las familias de la tierra. Aquí vemos este equilibrio. Sí, es una nación santa que debe ser aparte, pero no para crecer en bendición apartada del mundo, sino para bendecir a todas las familias de la tierra. Israel, el pueblo de Israel en Abraham fue escogido para ser, es decir, Abraham no fue escogido porque su cultura fuera buena o porque él fuera bueno. Él fue escogido para que Dios formara una nueva cultura en él y en su simiente. Dios, a través de su autorrevelación, a Abraham le cambia la mente, le cambia su cosmovisión, le cambia su religión, le cambia su forma de hablar, le cambió culturas, costumbres, es decir, cambió su cultura. Entonces, el Antiguo Testamento nos da la base para que nosotros como iglesia podamos visualizar cuál es la base de nuestra cultura. Y vamos a ver
los 5 primeros libros de la Biblia, y vamos a ver cómo es la revelación de Dios los que nos tiene que ir marcando quiénes somos. ¿Ok? En el libro del Génesis, ¿qué es lo que hace el libro de Génesis? Del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3 del Génesis, nos encontramos que Dios se comienza a revelar a sí mismo como un ser trascendente que existe fuera y aparte del universo que Él crea. En Génesis 1 dice: en el principio Dios creó. Es decir, desde ahí Dios está por encima y aparte de su creación. Eso significa la palabra trascendente. Está por encima de todo. Dios se comienza a revelar en el Génesis como un Dios que está fuera de su creación, por encima de su creación, aparte de la creación que Él crea. Muestra su autoridad y su poder creando y ordenando todo el mundo. Él es la fuente y el parámetro de toda justicia y de todo juicio moral. Eso lo encontramos en estos capítulos del Génesis. Después, a partir de Génesis 2, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 24, vemos cómo Dios comienza a mostrar otra característica de su persona. Y es que Él es un ser inmanente. ¿Qué significa esta palabrita? Inmanente. Es un Dios que está interno, que busca ser un Dios personal, un Dios cercano, un Dios que quiere estar no solamente por encima de la creación, sino en su creación. Y los hombres somos su especial creación. En estos capítulos o en estos versículos, Dios forma al hombre del polvo y de su costilla le da una compañera adecuada para él, para su labor, para su función en la tierra. Es este Dios trascendente que se muestra como el Dios que camina con ellos en el jardín del Edén y platica con ellos cara a cara. Les comienza a platicar el origen de las cosas, comienza a platicarle cómo es que fueron creados y cuál era su propósito, y les muestra una legislación. Cuando les dice: de ese árbol, de ese fruto, no comerás. Dios se revela no solamente como un Dios que está por encima de todo, sino que está interesado en su creación. Quiere estar cerca, quiere ser partícipes de su vida y quiere dirigir el sentido y el orden de su vida. En los demás capítulos del Génesis hasta el capítulo 40, estos dos conceptos de la trascendencia y la inmanencia de Dios se manifiestan en todo el libro, pero de distintas maneras. Dios juzga a los hombres. Dios establece con gracia los medios para que el hombre disfrute otra vez del favor y la bendición del Señor. La gracia del Señor comienza a manifestarse desde esos capítulos. Gracias. También vemos en estos capítulos que el Señor, a través de sus pactos, como fue con el pacto con Noé y el pacto con Abraham, se revela a sí mismo como un Dios que es fiel a sus promesas. Muestra su soberanía y su gracia al trabajar pacientemente con nosotros los hombres, a pesar de nuestra rebelión y nuestra corrupción. ¿Cuántas veces no nos encontramos en el Génesis que el hombre manifiesta su corrupción, mas Dios permanece siempre fiel y como un aliciente a nuestro corazón? Porque Dios no necesita hacer un pacto para ser fiel. Dios no es fiel porque Él haya prometido algo. No, Dios es eternamente fiel. Su atributo de fidelidad es eterno, como Él es eterno. Él no necesita prometer algo para que entonces Él pueda ser fiel. Ni es una promesa en Dios la posibilidad o la oportunidad para Él ejercer la fidelidad. No, no, no. Dios es fiel, siempre ha sido fiel y siempre será fiel. Cuando Él hace el pacto con nosotros, lo hace para que nosotros aprendamos a distinguir este atributo en Él y confiar en su fidelidad. Acordarnos de las palabras que Él dejó en las Escrituras y ver cómo el Señor ha cumplido cada una de sus palabras. En el siguiente libro, que es el libro del Éxodo, se resalta la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios, siendo fiel a sus pactos, libera a Israel de Egipto. Y tal vez este es el tema central que podemos nosotros ver de manera histórica en el Éxodo. Sin embargo, también Dios comienza a mostrarse a sí mismo para empezar a modificar el pensamiento, las creencias, las convicciones de su pueblo y empezar así a definir la cultura de Dios en ellos.
Dios revela parte de su naturaleza gloriosa y su todo poder. Dios se muestra a través de acontecimientos sobrenaturales, las plagas, abrir el mar, la columna de fuego, la nube que los cubría. Todo eso no es porque Dios tuviera la necesidad de hacer alardes de su poder. Todas esas obras y grandes sobrenaturalidades que el Señor realizó tenían como propósito el mostrarse a su pueblo para comenzarles a enseñar quién es Él y transformar de ellos sus pensamientos. Habían estado 400 años en una cultura pagana, siendo adoctrinados por una escuela egipcia, por la religión egipcia. Y vemos los alcances de esto cuando, por ejemplo, más adelante ellos hacen un becerro de oro. ¿Quién les enseñó a ellos que debían hacer estatuas de metales como dioses? Si ellos de parte de Abraham no recibieron eso, lo aprendieron en Egipto. Esas costumbres de elaborar ciertas figuras de animales como dioses, la aprendieron en Egipto. Y aunque ellos tenían la supuesta intención de adorar a Dios, al Dios verdadero, lo hicieron a través de su cultura. Y su cultura era hasta ese momento muy egipcia todavía. Entonces, todo lo que Dios fue revelando, lo que fue haciendo, fue para mostrarse y cambiar en ellos su forma de pensar, su forma de creer, su forma de vivir. No solamente se muestra con acontecimientos sobrenaturales, sino también Dios comienza a mostrarse a ellos con palabras habladas y les da los 10 mandamientos. Comienza a hablarles, no solamente a mostrarse como lo hizo en la creación en el Génesis, y después de la caída, el silencio del Señor, pero después, paulatinamente, el Señor comienza nuevamente en su fidelidad a hablar con el hombre. Dios pasa de ser percibido como una deidad distante a convertirse en un Dios que habita en medio de su pueblo. No solamente Él gobierna en las alturas y está sentado en su trono, sino que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Revela parcialmente su poder destructivo, y digo parcialmente porque si Dios desata su poder destructivo, destruye el universo, mis hermanos. Pero ¿no te has puesto a pensar cuáles fueron las consecuencias de las plagas en Egipto? Hasta ese momento Egipto era la superpotencia a nivel mundial. No había nación más poderosa que ellos. Poderosa en su armada, en su ejército, poderosa en su cultura. Hacían alardes de su religión. Tenían grandes poderes místicos, mucha ciencia, mucha cultura. Sin embargo, después del periodo del Éxodo, Egipto nunca pudo levantarse nuevamente como una potencia. A partir de ese momento, Egipto empezó a decaer hasta que fue conquistado y terminó siendo su última reina, Cleopatra, una reina griega. Terminaron siendo los faraones, hombres ptolomeos, griegos. Egipto no se pudo levantar del golpe del Señor, porque destruyó su agricultura, destruyó su pesca, destruyó su ganadería, destruyó su salud. Los hombres quedaron llenos de llagas. Destruyó su ejército, humilló a sus sacerdotes cuando querían con sus magias detener las plagas y no pudieron. La gente se empezó a dar cuenta, se decepcionó de su religión, se decepcionó de sus dioses. Exterminó toda una generación de mano de obra de varones en los primogénitos. No hubo sucesor al trono de Egipto, al menos no en ese primer hijo. Egipto nunca se pudo levantar del golpe del Señor. El Señor humilló a cada uno de sus dioses porque cada plaga golpeó directamente a uno de los falsos llamados dioses. Y con esto Dios manifestó su divina unicidad. Él es el único y santo Dios. Él es el único Dios. Él también muestra su carácter lleno de gracia porque aunque Israel, habiendo sido salvado, merecía el castigo del Señor al haber vuelto a practicar su cultura egipcia idólatra en el becerro de oro, Dios no los destruye,
sino que en el capítulo 34 del 6 al 7, el Señor dice en Éxodo, dice lo siguiente: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios, aprovechando este espacio del Éxodo ante la infidelidad de Israel, aprovecha para mostrarse como un Dios misericordioso. En otro punto, en el Éxodo, se subraya la majestad de Dios. Al ver el tabernáculo, mis hermanos, cuando vemos las características de este glorioso templo, hermano, ¿nunca te habías preguntado por qué Dios pidió un templo o un tabernáculo tan elaborado, con tanto oro, tan caro, lleno de especias que eran carísimas, las especias, de telas de púrpura, de pieles de tejón, de maderas finas, maderas exóticas? ¿Por qué Dios pidió un lugar tan caro? ¿Es acaso que Él es un Dios que le encanta estar lleno de alhajas y vivir en el ostento? No, Él tenía el propósito de que Israel viera el palacio de su Dios y con esto contemplara y pudiera ver la majestad y la excelsitud de su Dios. Porque al ver los templos paganos, no vieran que Dios estaba en una choza. Esto fue lo que motivó también a David a proyectar el templo que fuera construido por su hijo Salomón. ¿Cómo yo en una casa? Si Dios es más, yo en una casa hermosa y Dios en una tienda, no puede ser. La casa de Jehová tiene que ser conforme a la grandeza de este gran Dios. Es por eso que el Señor diseñó un tabernáculo tan caro, tan hermoso, tan resplandeciente, lleno de aromas, de texturas, de colores, hermano, algo maravilloso, para que el pueblo de Israel, al ver ese templo, pudiera, aunque sea en muy poco, tener un aproximamiento de la gloria y de la majestad del rey que era adorado en ese lugar. Por eso el Señor dejó tanto símbolo, y es triste que hoy los judaizantes no vean esto y quieran regresar al templo, al tabernáculo, al arca, a los candeleros, al incienso, por el incienso, por el candelero, por la belleza de esos artículos, de esos muebles. No, el objetivo de ese tabernáculo era glorificar la majestad del rey que sobre ellos regía. En el libro de Levítico nos encontramos a través de los símbolos y los ritos que se muestra el carácter personal de Dios que se asume y se profundiza en el Nuevo Testamento. En el Levítico se da todas las leyes sacerdotales, la forma del culto a Dios, cómo debía ser adorado, con qué elementos, de qué manera, en qué tiempo, por quiénes, de qué características. Todo esto tiene la razón de subrayar el carácter de Dios. A través de esto nos muestra que Él es el Santo de Israel. Él es el Santo de Israel. Nos muestra que Él es la fuente de la vida perfecta. También nos deja ver que Él ama a su pueblo, porque es en este momento cuando el Señor establece los sacrificios de expiación, los sacrificios para cubrir nuestro pecado. Es a través de estos sacrificios. Mucha gente cuestiona y dice: es que es un Dios sanguinario, es un Dios que se deleitaba en sacrificios de miles y miles y miles de animales inocentes. Mis hermanos, Él es el dueño de la vida, y su propósito era mostrarnos su amor al decir: hombres, ustedes son más valiosos que toda la vida de los animales, son más hermosos, más preciados para mí que la vida de los corderos, que la vida de los bueyes, que la vida de los machos cabríos, de las tórtolas. Su sangre es más valiosa para mí que la de estos, que es derramada por ustedes. Dios ama a su pueblo. El tabernáculo también era conocido como la casa de Dios, la habitación de Dios, el lugar donde Dios descendía para habitar en medio de su pueblo.
Dios quería estar cerca de los suyos. De modo que comenzamos a ver que la cultura de Israel no era una cultura basada solamente en las situaciones externas del medio ambiente o de sus relaciones con los pueblos vecinos. No, su cultura estaba siendo definida, trazada por Dios mismo habitando en medio de ellos, por las características de Dios, por su santidad, por su majestad, por su justicia, por su amor, por su eterna compañía, por su misericordia y fidelidad con ellos. Esto es lo que comenzó a definir el estilo de vida del pueblo de Israel. En el Levítico se prefigura la divina encarnación de Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí comienza, ya se instituye de manera formal lo que con Abraham comenzó al mostrarse el Cordero de Dios, el Cordero que derrama su sangre por nosotros, por la limpieza de nuestro pecado. En el libro de Números, este libro que muchos a veces consideran muy aburrido, es porque pensamos que el Antiguo Testamento solamente nos cuenta historias o datos que creemos inservibles, las medidas del templo, tanto de ancho, tanto de alto, tantos codos. Hermano, hay que ver más allá. Este libro subraya el poder soberano de Dios en su historia, porque a pesar de los imponentes obstáculos, de todos los grandes peligros y los fracasos de su pueblo, de su infidelidad, Dios los lleva salvos a través del desierto. Su poder soberano es suficiente para superar cualquier adversidad. En el libro de Números nos encontramos con la providencia del Señor. El libro de Números nos deja ver que el Señor a este pueblo que se ha mostrado y quiere habitar con ellos, no solamente quiere habitar con ellos, sino que va a caminar con ellos. Después llegamos al Deuteronomio. Y Moisés, en 2 discursos, se pone a recordarles lo que Dios había hecho con ellos a sacarlos de la esclavitud. En 2 discursos, él retrata a Dios como un Dios todopoderoso y misericordioso, como un Dios que es fiel a sus promesas. Subraya de manera especial la naturaleza moral de Dios. Deuteronomio es el libro de la segunda ley. Aquí empieza a legislar Moisés con base en los pactos de Dios, con base en las obras de Dios, con base en la misericordia de Dios y en su pureza moral. Comienza a legislar para que el pueblo se mantenga puro y santo, como Dios es santo. Todas las leyes que allí se muestran es para tratar de acercarse un poco a la imagen de este Dios. Enfatiza de manera muy clara la santidad y la pureza de Dios. Y es por eso que pide que el pueblo sea santo como Dios y que el pueblo se mantenga puro como Dios. Estas legislaciones que influyeron en la cultura de Israel no tenían como propósito solamente términos sociales. Estaban profundamente basados en el carácter y en la persona de Dios, en su revelación, en cómo Él se había mostrado a ellos. Estos son los primeros 5 libros de la Biblia. Y no pude evitar la tentación de mostrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque nosotros somos la iglesia y el título de este mensaje es Israel, las naciones y la iglesia. ¿Dónde está Cristo? Bueno, en el Génesis, Cristo es presentado como el Creador y el Redentor prometido. En el Éxodo, Él es el Cordero Pascual. En el Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la vaca roja. Él es el agua del desierto, la peña de Oreb. Él es nuestra salud y nuestra salvación, la serpiente de bronce que fue levantada para que todo aquel que viera esa serpiente fuera sanado del veneno de la serpiente. Él es nuestra salvación. En Deuteronomio,
Él se convierte en maldición por todos nosotros. En Deuteronomio se legisla que un hombre, cuando tenga una pena de muerte, como lo es el pecado, sea colgado de un madero. Es en Deuteronomio donde se establece, y Dios dijo cómo había de morir el cordero por nosotros. Es ahí donde se dice que todo el que fuera colgado de un madero sería maldito de Jehová. Es en este libro donde se basa la forma en que nuestro Señor había de salvarnos, derramando su sangre por nosotros, colgado en un madero. Todos estos libros, mis hermanos, van afirmando al proceso de los siglos que pasan, todos los años que pasan, van afirmando y definiendo la cultura de Israel. Lo que hizo distinto a Israel, aparte por supuesto de la gracia, de la elección soberana del Señor sobre ellos, fue que su cultura se distinguió, porque su cultura estaba basada en la revelación del único Dios verdadero. El Pentateuco, mis hermanos, después de haber formado todo esto en Israel, de haberles mostrado con su persona, con sus obras, cómo debían vivir, así como nos invita el Nuevo Testamento: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Israel, al saberse amado de Dios, buscó imitar a Dios en su carácter, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de vivir, y creó una cultura diferente. Lamentablemente se quedaron con lo externo, con los ejemplos pedagógicos. El Pentateuco termina con Israel aún fuera de la tierra prometida. Todavía no llegaban a Canaán. La generación que vivió en Egipto, incluido Moisés, y solamente con la excepción de Josué y Caleb, murieron. Todos murieron. Dios preparó una nueva tierra para un nuevo pueblo. Dios estaba procurando que entrara a esa tierra una generación que hubiera sido instruida, educada con la cultura que Él estaba buscando para ese pueblo. Y llegamos al libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios comienza a enfatizar su fidelidad a sus promesas. El libro de Josué nos muestra el poder de Dios para destruir a los enemigos de Israel. Nos habla acerca de la importancia de la fe y la confianza en Dios, a la valentía, al esfuerzo, a la necesidad de vivir los estándares morales que Él nos exige y que Él nos pidió. Es en este momento cuando Israel ya había tenido unas batallas con algunos pueblos en el camino, pero cuando llegan a la tierra prometida, después de los 40 años de peregrinar, el Señor les dice a Israel que destruyan a todas las naciones. Pero esto es algo que ha estado desde el principio. En Génesis 35, versículo 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. La separación entre lo santo y lo profano siempre ha estado en la Biblia. Y vamos a leer ahorita, hermanos, quiero que me acompañen en sus Biblias, al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Y vamos a leer 10 versículos. Y vamos a ir viendo algunos puntos de cómo el Señor Dios estableció que Israel guardara su cultura de las culturas paganas. Cómo es que el Señor Dios estableció que Israel se mantuviera puro en su cosmovisión, en su práctica, en sus creencias delante de los pueblos paganos. Y Él lo da con anticipación a la entrada a Canaán. Desde el versículo 1 del capítulo 7 comienza diciendo así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y las enumera o las enlista: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti,
y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Y da unos puntos. Número 1, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Dios ordena que estos pueblos fueran destruidos por completo. Por completo. Cuando dice que no tengas de ellas misericordia, no se refiere o no entra en conflicto, y eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones, con el llamado a tener misericordia de todos, de amar al enemigo. En este caso, el Señor no es un Dios malvado que se goza del dolor, ni la destrucción de los seres humanos. Él no se goza en ello. Él lo que está haciendo es guardar la santidad y la pureza de su pueblo Israel. En Oseas 7, del 8 al 10, leemos cuáles son las consecuencias de no atender este llamado y hacer alianzas con los paganos. Dice lo siguiente, Oseas 7, del 8 al 10. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Esto se refiere a que está mal cocida. No está bien cocida, no está preparada, está mezclado. Un lado está cocido y el otro lado está crudo. ¿Ok? Y dice el 9, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. El establecer alianzas con los paganos, mis hermanos, y alianzas se refiere a tener propósitos en común, a tener objetivos comunes, al colaborar y trabajar juntos. Trabajar y colaborar juntos para alcanzar un propósito común. Nosotros, si bien estamos en una sociedad, mis hermanos, nuestro llamado es a incidir en ellos, no volvernos como ellos, no tener los mismos objetivos, no tener los mismos anhelos, no tener los mismos sueños. Dios deseaba eliminar la amenaza cultural de los pueblos cercanos, cuidaba la santidad de Israel. Dios no quería que después de este proceso, esta batalla cultural que Dios hizo desde el Éxodo hasta este momento, esos 40 años que Dios ocupó para estar cambiándoles la forma de pensar, comenzarles a cambiar sus creencias, sus ritos, sus prácticas, sus dichos. Dios no quería que por la negligencia de los israelitas, de su pueblo, esto se viera comprometido. Esto fue un problema, hermanos, porque la palabra del Señor dijo que los tenían que exterminar a todos. De estos pueblos que enlista estos primeros versículos de Deuteronomio 7, provienen los que fueron después conocidos como los filisteos. Y tuvieron grandes problemas con los filisteos. De hecho, el libro de Jueces se la pasa hablando de los filisteos todo el tiempo. Y fueron luchas y batallas y cada cierto tiempo regresaban. Y esa batalla continúa hasta hoy. Hoy se está librando una batalla, una guerra ya contra unos pueblos, bueno, no contra un pueblo, sino contra un grupo radical de hombres llamados palestinos. ¿Sabes qué significa Palestina? Tierra de filisteos. Las consecuencias de no haber acatado las instrucciones del Señor y ser radicales en su santidad, ser firmes en su separación, hasta hoy se viven. El versículo 3 dice, y no emparentarás con ellas, con esas naciones, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mis hermanos, esto es algo que lamentablemente hasta hoy nosotros como cristianos no hemos entendido. Yo no alcanzo a entender padres y madres que se dicen cristianos que consienten en que sus hijos se vayan a casar con un inconverso con el dicho de que no son malos muchachos.
La Biblia no dice que es porque sean malas personas, aunque dice que no hay ni uno solo, pero no es una calificación a su conducta moral. La base de esta separación que Dios establece no es la base social, no es si puede o no mantener a tu hija, no si es una mujer que le va a ser fiel o no a tu esposo, a tu hijo, no si es una mujer o un hombre que es de buena familia o que tiene un buen trabajo o que es guapo o es guapa. No, la razón que el Señor da para que nuestros hijos no se mezclen con los extranjeros de nuestra fe, con los incrédulos, es porque los van a desviar de en pos de Dios. ¿De qué nos sirve que nuestros hijos se casen con alguien que los ame con todo su corazón, que los haga felices, que les dé hijos sanos y muchos, que nunca lo engañe y que nunca la engañe, que la trate como una princesa y que a ti te haga sentir orgulloso, te lleve tu regalo en tu cumpleaños y te diga papá suegro y mamá suegra? Y muchas veces, ¿de qué te sirve todo eso si va a apartar a tus hijos de seguir al Señor? Tenemos que ser radicales, mis hermanos. No es posible eso. Y encima, ay hermanos, de repente llegan con el muchacho, con la muchacha incrédulo a querer maquillar su boda como una boda cristiana. ¿Qué es una boda cristiana? O con esta idea errónea que he escuchado en hermanos: cásate para que ordenes tu matrimonio. El matrimonio no ordena nada. Lo único que ordena nuestras vidas es vivir conforme a su palabra. El que tú vengas y un pastor, un ministro, quien sea, delante de la Santa Iglesia, diga: los declaro marido y mujer, no va a ordenar tu vida si tú tienes una cultura pagana en tu corazón, si tus pensamientos están alejados de Dios, si tus creencias están alejadas de los principios de Dios, si tú en el fondo de tu corazón crees que alguien puede verdaderamente nacer en un cuerpo equivocado, haciendo a Dios un tonto. Aquí se equivocó Dios. Aquí era una mujer y lo puso en un hombre. Y ahora peor, ahora puso a una jirafa en un hombre, ¿no? Y ahí puso a un perro, ¿no? A un perro en el cuerpo de un hombre, y andan en las calles paseando con collares. No. El que tú vengas a una iglesia y hagas con tu voto cristiano y vengas a hacer una boda cristiana, que ese concepto lo inventamos nosotros, porque no existe el concepto de la boda cristiana en la Biblia. Lo que dice es: cásense en el Señor. No tengan una boda cristiana, una ceremonia cristiana. ¿De qué hacer una boda cristiana y después sacamos el chupe y sacamos? No, hermanos, no emparentaremos con ellas. ¿Quieres defender al evangelio? ¿Quieres defender la iglesia? No des tus hijos a los incrédulos, no des tus hijos a los paganos, por muy buenos prototipos, por muy buenos prospectos que estos sean, por muy buenos. La santidad de nuestra nación, la santidad de nuestra iglesia, la santidad de nuestra cultura debe ser defendida, debe ser defendida. Van a apartar a nuestros hijos de en pos de Dios. Estas dos primeras son prohibiciones. No hagas alianzas, ni tengas misericordia, es decir, no des lugar al diablo, no des lugar. Ser radical, no emparentes con ellas. Y viene una tercera, que es en sentido positivo. ¿Qué sí hacer? Mas así, versículo 5, mas así habéis de hacer con ellos. ¿Ves lo que sí tienes que hacer? Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Todas estas indicaciones son en el sentido de la destrucción de la idolatría, de los supuestos dioses
de las otras naciones. Tenemos que ser radicales. Tenemos que ser radicales. No podemos permanecer. Bueno, mi hija es cristiana, se va a casar con el chavo y bueno, pues que se vaya, para que no haya problemas, que tenga una boda cristiana y una boda católica. Eso ha pasado. Para no tener problemas con la familia, porque qué pena, cómo nos vamos a dar el abrazo de Año Nuevo, cómo va a ser la cena de Navidad, qué incómodo, qué incómodo. No, debemos ser radicales, mis hermanos. Y esta situación que vemos actualmente en la Agenda 2030, mis hermanos, está buscando meter el secularismo en tu familia, en la iglesia, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra cultura, quitar del centro la revelación de nuestro Dios, que es lo que nos debe regir. Ser como Él es, buscar ser un poco, cada día más un poco como Él es. Y aún más en su revelación máxima, que es Cristo Jesús. La imagen de Dios, la imagen perfecta de Dios. Ese es nuestro parámetro. Él es nuestro modelo de conducta. Él es nuestra cultura. Su palabra, sus dichos, es nuestra cultura y nuestra legislación. Después, al partir del versículo 6, el Señor nos hace una pregunta o nos da la respuesta a una pregunta. Ok, esto hay que hacerlo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser tan radicales en esto? Y hermanos, espero que este mensaje, le comentaba a nuestro pastor que no deseo que lo percibas como un mensaje legalista. Te recuerdo que son 3 sesiones. Vamos a ir dando con ayuda del Señor el equilibrio en nuestros puntos, porque ya hablamos que se debe tener misericordia. ¿A quién vamos a ir a predicar si no es al pagano? ¿A quién vamos a ir a predicar si no es al extranjero, al impío, al incrédulo? Claro que hay que verlos con misericordia. Claro que hay que hacerlo. Pero debemos partir de una base para que no sea como en Jeremías, que nosotros nos terminemos convirtiendo a ellos. Por este ánimo de un buenismo, que a veces queremos ser más buenos que Dios. Queremos tener misericordia donde Dios dice que no tengamos misericordia. ¿Acaso podremos ser más buenos que Dios? No, es que Dios dice que con los tales ni a la mesa. Dios dice que con eso no tengas ningún tipo de relación, pero no, es que pobrecito, es que yo voy a ir a la boda de mi primo que me invitaron y bueno, me dijo que fuera a la ceremonia en una catedral, pero yo voy a ir porque ¿qué tiene de malo? No, mis hermanos, no podemos consentir en eso. El versículo 6 nos responde a la pregunta, ¿por qué? Y dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. No hay otra razón más grande o de mayor peso. Y en esta respuesta no está considerada tu opinión, mis hermanos, porque la elección de Dios no fue consultada con nosotros. Dios nos escogió cuando no teníamos oportunidad de elegirlo, cuando no teníamos capacidad ni voto para decidir si sí o si no, porque estábamos muertos. Cuando éramos como Abraham, un pueblo pagano. Dios nos escogió. Si somos un pueblo santo para Jehová, es porque Él así lo quiso. Y ahora lo que Él nos pide, y yo diría, nos exige, es que nos comportemos así, como santos, como apartados, como reservados, como consagrados a Él. Porque lo que nos hace santos no es nuestra conducta. ¿Cómo te explicas que el monte del Señor fuera santo? ¿Qué conducta mostró ese monte? ¿Dejó de pecar ese monte? ¿Oraba mucho? ¿Leía su Biblia? ¿Hacía misericordia? ¿Daba limosnas? ¿Qué es lo que santificó a ese monte?
la presencia de Dios. Entonces, cuando nos dice el Señor que somos santos, nos está diciendo, no hagas todo esto porque yo estoy en ti. Y Él no puede ser profanado. Los israelitas tenían el templo en tanta estima, pero ¿quién era más grande? ¿El templo o el que santificaba al templo? Se escandalizaron, y es correcto, es una reacción natural y correcta ante la gran abominación que hicieron los persas a sacrificar cerdos en el altar del Señor. La abominación que se hizo allí. Pero cuando un cristiano concede a las prácticas de los paganos, de los incrédulos, y si Dios está en nosotros, estamos haciendo también una abominación semejante a la que esos hombres hicieron con el templo de Dios, porque nosotros somos el templo de Dios. En segundo lugar, ¿por qué somos santos? Dice adelantito en el versículo 6, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los que están sobre la tierra. Pero vean aquí cómo está la elección incondicional de Dios, su expiación limitada, porque Él escogió un pueblo para que sea especial sobre todos los demás pueblos. No les consultó ni les pidió permiso, simplemente Él lo eligió. Y en el versículo 7 nos deja ver cómo la gracia del Señor está desde el Antiguo Testamento, mis hermanos. La enseñanza, las doctrinas de la gracia no las inventamos nosotros, no las inventó Calvino, ni siquiera las inventó el apóstol Pablo. Dios nos las dio porque es su revelación. Dice el versículo 7 que Él nos escogió, dice que no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Fue el amor del Señor. Esto es un versículo paralelo a Efesios 1:5 que dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Israel fue escogida por Dios como nación, igual que nosotros, solamente porque Dios en su voluntad decidió amarlos. Cuando eran los más viles, cuando eran los pueblos más pequeños, ¿te acuerdas cuando empezamos la lectura en Deuteronomio 7, que enlista a los pueblos extranjeros y dice, pueblos más, naciones mayores y más poderosas que tú? Porque el Señor escogió a estos. Porque como dice el apóstol Pablo, a lo vil y a lo menospreciado, el Señor ha escogido. El corazón de gracia del Señor, su naturaleza de gracia, siempre ha estado en Él. Porque la gracia es esencial en el corazón de Dios. Y Dios es eterno. Antes de que hubiera creado cualquier cosa, su gracia era parte de Él. Dios no cambió con la creación. Al Dios crear las cosas, no cambió su carácter. A nosotros sí nos pasa. Yo antes, hermano, antes de tener hijos, yo veía películas cuando moría un niño, cuando era secuestrado o sufría alguna desgracia. Y yo decía, qué mala onda. Ok, ¿qué sigue? Pero ahora que tengo hijos, hermano, veo esas películas y entiendo y me imagino esa angustia que han de sentir y mi corazón se hace chiquito. Y hubo un cambio en mí. Hubo un cambio en mí. Ahora mi reacción afectiva, emocional,
es diferente. Fuimos a ver la película de Sonido de Libertad, que trata su tema es la trata de los niños, de la mafia, de la corrupción infantil. Y yo cuando iba a verla, yo estaba diciendo, ay Señor, a ver si la aguanto. Antes no hubiera pensado eso, pues Dios no es así. Dios no necesitaba tener hijos para ser lleno de gracia y de misericordia. Dios no necesitaba tener un objeto de amor para entonces ser amor, no. Él eternamente, Él es el amor, Él es la gracia, Él es la misericordia. Y es por eso que su palabra no pasa ni pasará. Y nuestra eternidad en Cristo va de la mano con qué tan cercanos, qué tan unidos estemos a Cristo. Y eso se alcanza solamente a través de su palabra, a través de su palabra, de su revelación. Dios nos escogió, somos santos, porque somos escogidos por Dios solamente porque nos amó, porque éramos los más viles, los pequeños, los más insignificantes de todos los pueblos. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. ¿Pero para qué? Porque todo Dios es intencional. Todo lo que hace tiene una intención y un propósito. Cuando hablamos de la libertad, dijimos que fuimos no solamente liberados sino fuimos libertados para hacer cosas, para adorarlo, para edificar la iglesia, para cantarle, para aprender de Él, para ser como Él. Bueno, fuimos santificados en Él, fuimos escogidos por Él, pero ¿para qué? El versículo 9 nos dice, así como todo, la autorrevelación de Dios en el Pentateuco tenía por propósito que el pueblo de Israel lo reconociera, para que temieran, dice, para que, ¿cómo dice? Para que entonces sabrán que yo soy Jehová su Dios. Todo esto, la revelación de Dios que nos ha dado, para que vivamos diferentes. Dice el versículo 9, conoce pues, esto le da propósito, entonces, se puede traducir como un entonces, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece. Nosotros, mis hermanos, debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y eso solamente lo vamos a alcanzar para que con base en el conocimiento que tenemos de Dios o que tengamos de Dios, con base en el concepto de Dios que tengamos, no en el Dios de nuestra imaginación, no en el Dios de nuestras buenas intenciones, no en el Dios de nuestros prejuicios o de nuestros conceptos previos, sino en el Dios que se revela en las Escrituras, tal cual Él es, y cuya epítome de revelación la encontramos en Cristo Jesús. Solamente a través de una cultura, de una conducta basada en Él, podremos influir de manera positiva y eficaz en nuestra sociedad. Pero para eso primero necesitamos defender, resistir, para después influir en nuestra sociedad. Y el versículo 11 nos dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El Señor Dios nos mandó a habitar una tierra extranjera. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros. Estamos pasando hacia la ciudad celestial solamente por un transcurrir de los años. Estamos en este plan tierra por un tiempo en el que, de manera similar a que Israel fue reculturizado por la revelación de Dios, nosotros podamos ser reculturizados igualmente por la revelación de Dios, que ahora no es a través de las columnas de fuego,
Ahora no es a través de las columnas de humo ni las nubes. Ahora no es a través de un templo artesonado, lleno de oro, lleno de gemas. Ahora ya no es más a través del sacrificio de animales. Ya no es más a través del olor del incienso, ni de los cánticos sacerdotales en hebreo. Ya no es más a través de eso. Ahora la revelación que Dios nos ha dado se encuentra en su palabra, en la Escritura, donde encontramos todas estas figuras y estos tipos, estos símbolos que nos apuntan a la única revelación que necesitamos para poder ser transformados, para ser nuevas criaturas, para ser efectivamente una nación santa, un pueblo distinto, un pueblo especial sobre todos los demás. Y eso es la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso es triste ver a los que quieren judaizar, porque están desechando la revelación máxima de Dios en la tierra, a Emmanuel, Dios con nosotros, por los símbolos. Eso es tan tonto como ir en la carretera muerto de hambre y ver esos símbolos en la carretera que dice restaurante, donde viene, me parece que es una hamburguesa y unos tenedores, ¿no? O si vieras adelante, Burger King adelante y está una hamburguesa. Y kilómetros más adelante encuentras el establecimiento de Burger King, te bajas, te metes y dices, no, es que yo quería la hamburguesa que estaba en el cartel. Y en lugar de comer la manifestación real, la sustancia real de lo que ese ícono quería trasladarte nada más como una idea, como para hacerte una referencia, deseches la carne jugosa por irte a comer el cartel que viste kilómetros atrás. Ese es el pensamiento judaizante. Ese es el pensamiento judaizante. Sí, podrá estar muy bonito, podrá ser hermoso el ritual, los símbolos, las ilustraciones, podrá ser hermoso. Que de entrada yo no sé cómo alguien puede seguir o buscar eso de una religión que tiene un libro llamado, un compendio de enseñanzas llamado el Talmud, en el que describe a Jesucristo como un hereje que esté viviendo en excremento día y noche. Yo no entiendo cómo algún pseudocristiano puede decirse cristiano consultando las posturas rabínicas que se basan en el Talmud, que describe de esa manera a nuestro Señor Jesucristo. Así como dijimos que los instrumentos de culturización de la sociedad son la música, es el cine, es la literatura, son los colegios, son los medios de comunicación, las redes sociales, y también son las iglesias. Lamentablemente hay iglesias que están cediendo en la batalla cultural e incluso están abogando porque la cultura cristiana se quede de lado. Es que la cultura cristiana no tiene, dicen, es que hay que adaptarnos al nuevo siglo. Es que eres torpe, porque el fundamento de nuestra cultura cristiana es nuestro inmutable y soberano Señor. No es una vara que se mueva, no es un cimiento que se desplace, no es una hoja que se marchite, no es un hombre que envejezca y muera. Es nuestro Señor eterno, inmutable, que permanece para siempre. Él es la razón y el fundamento de nuestra cultura. Entonces, la iglesia no puede y no debe cambiar su cultura. No podemos conceder en esto, ni porque nuestros familiares. Hay el ejemplo de un pastor norteamericano que predicó fielmente en contra de la ideología de género por años, en contra del homosexualismo y de todos los demás pecados, porque también es cierto, no es el único pecado, hermanos. Hay que predicar en contra de todos. Pero sucedió que cuando su hijo se declaró homosexual, comenzó a cambiar y empezó a ser más misericordioso que Dios. Y Dios es misericordioso con la población homosexual, claro que sí, porque ellos tienen al alcance el mismo evangelio que nos sacó a nosotros de la esclavitud, del pecado y de la muerte en la que vivíamos. Y ellos también pueden ser salvos en Cristo Jesús, pero debemos ser conforme a su cultura. Nación santa,
real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Para eso somos llamados. Entonces, debemos estar firmes en nuestra cultura, hermanos. Debes conocer, hermano creyente, que tú tienes el tesoro de una cultura que está basada en el Dios eterno, que tenemos una tradición histórica musical maravillosa. No despreciemos la música antigua. Hay que disfrutar la música actual, amén. Dios sigue inspirando. Pero si cantamos un himno, hermano, yo te invito a leer himnos. Aunque no conocemos la música de todos, pero yo te invito a leer las letras, hermano. Es un ejercicio muy edificante, que a veces cuando me encuentro muy bajoneado, en la depre, como decimos, a veces leer un himnario es reconfortante al corazón. Tenemos una historia, hermanos, tenemos una cultura de la cual sentirnos orgullosos, del cual sentirnos como guardianes de esta, en este siglo que se ha desviado tanto del Señor. Entonces, hermanos, avancemos firmes en medio de esta peregrinaje que estamos en la tierra, no concediendo lo que no debamos conceder. Tenemos que vivir una vida congruente a nuestra fe y congruente a la revelación de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Insisto, no es un mensaje de desprecio a los extranjeros, ni a los impíos, ni a los incrédulos. Muchos de ellos posiblemente son nuestros hermanos, pero aún no lo saben. Oremos por ellos. Si podemos aportar a un extranjero una moneda, alimento, unos zapatos, una cobija, ropa para los niños, algunos vienen con niños, ayudémoslos, pero sobre todo busquemos influir en ellos con nuestra cultura cristiana, con el evangelio que tenemos en nuestro corazón y que debemos tener en nuestra mente y en nuestros labios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.